Namaste, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde les voy a compartir una reflexión que es un conocimiento que lo extraje de un libro de Paramahansa Yogananda que se llama La Segunda Venida de Cristo, en donde en ese libro se habla de el origen de la creación y de la Santísima Trinidad. Bueno, el origen de la creación, podemos empezar hablando un poquito. Bueno, Paramahansa dice que en el comienzo solamente existía el espíritu, o sea, solamente existía el espíritu de Dios. Antes de que existiese el universo, existía el espíritu, colmado de bienaventuranza, de dicha y de gozo superlativo, ¿sí? Pero este espíritu que lo abarcaba, que era el infinito, que es el infinito y que lo abarca todo, se dio cuenta de que estaba solo, se encontraba solo, y no había nadie con quien compartir su dicha, su bienaventuranza, su gozo. Entonces decidió, por un deseo desinteresado, decidió crear el cosmos, crear el universo, ¿sí? Y disfrutar de su bienaventuranza, de su gozo en la multiplicidad. Entonces creó a las criaturas, a los seres humanos y a todos los seres vivos que viven en este planeta y que viven en todo el universo, ¿sí? Fue por un deseo del espíritu que se originó el universo. Entonces, cuando el espíritu existía solo y no había creación, el conocedor, el conocimiento y lo conocido existían como uno solo. ¿Qué quiero decir? Cuando uno medita para comulgar con Dios, para conocer a Dios, ¿sí? Dios sería lo conocido. El conocedor sería el sujeto, la persona, que es quien está meditando, y el conocimiento es como la meditación en sí, el acto de conocer, ¿sí? Entonces, en la aparente dualidad, en la dualidad que vivimos en el universo, hay un conocedor, hay un sujeto que busca llegar a lo conocido que es Dios, que es el objeto. Sujeto busca llegar y fundirse con el objeto que es Dios. Entonces ahí tenemos una dualidad. Y el tercer factor es el conocimiento, que es el acto de conocer, ¿sí? Que es el acto de sentarse a meditar para conocer al objeto que es Dios. Bueno, esto sucede en la dualidad, pero en la unidad, cuando existía solamente el espíritu, justamente estos tres factores, el conocedor, el conocimiento y lo conocido, existían como uno solo de forma indiferenciada, si no había diferencia. O sea, el espíritu existía, sabía que existía y eso, y disfrutaba de su existencia, ¿sí? Bien, entonces, cuando el espíritu crea el universo, se divide en tres. Y aquí viene la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad o la Trinidad del Espíritu. Entonces, cuando decide crear el universo, se manifiestan Dios Padre, el Creador. Dios Padre el Creador, o Ishvara en terminología hindú, es el soberano cósmico, que se encuentra más allá de la creación y no es afectado por ella, ¿sí? Bien, entonces se divide en tres. Dios Padre, que es el Dios Creador. Espíritu Santo, que es o gran naturaleza, se le dice, o Maha Prakriti, o Virgen María Cósmica, que es la palabra o el Om o Amén, que es la vibración cósmica, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien guía a los seres humanos y a todos los seres hacia su salvación. ¿Cuál es la salvación? Conocer a Dios, fundirse en el absoluto, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es esta voz que habla por Dios y que nos guía en este camino de la vida hacia nuestra salvación, hacia nuestro destino, que es Dios, que es conocer y fundirnos en el absoluto. Entonces, del Espíritu Santo y de Dios Padre nació, vamos a decirlo de esta manera, nació el Hijo Unigénito. El Hijo Unigénito, que es la conciencia crística, ¿sí? Hay un error que se ha confundido, se ha malinterpretado en las escrituras, que se confunde al Hijo de Dios con
con Jesús. Jesús fue un hombre que vino hace muchos años a la tierra, que se iluminó, se realizó espiritualmente y llegó a la conciencia crística, a la conciencia, sí, a la conciencia crística o a la conciencia de unidad. Bueno, la conciencia crística es el Hijo. El Hijo no es una persona, no es un cuerpo. El Hijo de Dios es la conciencia crística que llegan las personas que se han iluminado. ¿Sí? Entonces, esto para diferenciar que no es una persona, no tenemos que pensar al Hijo de Dios y pensar solamente en Jesús, sino que el Hijo es un estado de conciencia, la conciencia crística, la conciencia de unidad. La conciencia crística tiene que ver con experimentar la sensación de que yo no soy solamente mi cuerpo, sino que lo que soy abarca todos los cuerpos y abarca la totalidad del universo entero, sino ¿sí? que mi conciencia se expande hacia todo el universo. Esa es la conciencia crística o conciencia de unidad. Que mi conciencia no está limitada solamente a un envase corporal físico, sino que lo que soy abarca todo el universo, ¿sí? La totalidad del cosmos. Esa es la conciencia crística, también se le dice samadhi, ¿sí? Samadhi, que es cuando uno se ilumina, entra en ese estado de unidad, ¿sí? Que vos sentís que te fundís y te fusionás con el todo, con la totalidad, y experimentás, paz absoluta, dicha, bienaventuranza, gozo, alegría, felicidad, todas emociones de carácter absoluto, ¿sí? Bueno, y eso es un poco lo que tengo para compartirles, que lo que hay que entender es que esta experiencia material está posibilitada por el espíritu, porque para que nosotros podamos entender de que la materia es espíritu, en esencia es espíritu, es luz cósmica, que con la vibración cósmica se ha modificado y ha creado los átomos, ¿no? Ha creado los estados gaseosos, líquido y sólido, y ha creado la materia. Pero en realidad todo es energía, todo viene de la fuente del espíritu, ¿sí? Así que eso es lo que quería decir. Esto es un poco lo que quería compartirles, ¿sí? Un poco del origen de la creación y de la Santísima Trinidad. Muchas gracias por esta posibilidad. Bendiciones.